Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Matilde, yo soy docente de tamizaje y junto con Lore nos tocó hablar un poquito de rastreo de cáncer. Lore les habló recién de cáncer de colon y yo les voy a hacer un pequeño recorrido por lo más importante sobre el rastreo de cáncer de próstata. Arrancamos con una frase que también les compartimos en la guía de estudiantes de Susan Sontag, que hace referencia a lo difícil que es tener un diagnóstico de enfermedad y todavía más cuando este es un cáncer. Y en este caso es un cáncer que no le va a tener ninguna complicación al paciente. Entonces, bueno, el debate en torno a este tamizaje es si deberíamos hacerlo o no. Es más un ejercicio para trabajar con la controversia, particularmente el cáncer de próstata. Lo importante de epidemiología y rastreo, ¿sí? Como les decimos siempre, después ustedes tienen que profundizar con la bibliografía y vamos a ir profundizando también en el práctico, pero lo básico de estos dos temas en relación al cáncer de próstata es un poquito lo que les voy a contar, ¿sí? Es un cáncer frecuente, es el segundo después del cáncer de pulmón, esto es a nivel mundial en hombres, pero quinta causa de muerte por cáncer. La detección precoz no ha mejorado la morbimortalidad global en hombres, o sea, los hombres siguen muriendo de otras causas, principalmente cardiovasculares. Tiene una prevalencia histológica mayor que la clínica. Esto es importante conocer la evolución natural de todas las enfermedades que tamizamos, pero sí, principalmente las que tienen estas características que están tan ligadas a la edad, porque bueno, el cáncer de próstata tiene que ver mucho con la testosterona y el tiempo que la glándula estuvo expuesta a esta hormona. Y tal es así que si el 90% de los hombres llegara a cierta edad, siempre todos tendrían cáncer de próstata. O sea, en una autopsia, con una biopsia, podríamos encontrar este cáncer. Aparece en edades avanzadas, el periodo de mayor incidencia entre 70 y 75, esto es en promedio. Y si lo vamos a tamizar, que ahora vamos a profundizar un poquito en ese tema, se hace con el PSA. El PSA es el antígeno prostático, es una proteína que es secretada por células de la próstata, por tanto benignas como malignas. O sea que no se secreta solo en situaciones donde hay cáncer, sino donde hay, por ejemplo, prostatitis, estímulo prostático por un tacto rectal, poseyaculación. Eso transforma a esta prueba en una prueba sensible en relación a que, bueno, algo le está pasando a la próstata, pero es poco específica para cáncer. Y ese va a ser un problema a la hora de tamizar. En cuanto a factores de riesgo, nuevamente, yo acoté, ya les voy a explicar por qué solo en 3, pero van a ver que en la bibliografía hay varios que también tenemos que tener en cuenta. Pero estos 3 son los que tienen demostrada una asociación directa con el cáncer. Y los 3 son no modificables. Esto también es importante en relación a que no todo puede prevenirse. Y no siempre encontrar algo va a traer beneficios. La edad, bueno, ya lo hablamos, que es una enfermedad de la edad adulta, el 80% por encima de los 64 años, ya hemos visto la edad promedio en la que aparece. La etnia es más frecuente en afroamericanos, aunque hay estudios de migración que muestran que estas personas cuando migran a otros lugares adquieren el riesgo promedio de esa población. O sea que acá sí se tienen en cuenta todos esos otros factores epigenéticos que están en la biografía. Y en cuanto a los factores genéticos, tiene una base genética de un 9 a un 10%, pero aumenta moderadamente esta proporción si el familiar de primer grado fue diagnosticado de cáncer antes de los 50 años o edades tempranas. Bueno, tamizar o no tamizar, esa es la cuestión. Vamos a ver un poquito por qué el nombre de esta diapositiva. Esto a la luz de la evidencia de ensayos clínicos que terminaron demostrando que tiene muchísimas más limitaciones que beneficios, incluso metaanálisis de ensayos clínicos, o sea, tienen buena evidencia todos los estudios que se analizaron.
Y lo interesante que ahora en la bibliografía es que está analizado por fuerza de tareas y asociaciones y sociedades. Y cómo a pesar de todo se concluye que es muy controversial. Si bien algunas se van a expedir en no tamizar, otras lo hacen pero con mucho reparo, lo cual fortalece también y ayuda a tomar decisiones. Los beneficios serían solo 3. La detección precoz y el tratamiento en una fase potencialmente curable del cáncer de próstata ofrecen más posibilidad de curación. Lógico, si yo encuentro algo en un momento muy reciente, muy precoz, va a ser más fácil tratarlo, más allá del costo de ese tratamiento. Tranquilidad, ahora vamos a ver por qué está entre comillas, de estar en bajo riesgo o no estar padeciendo la enfermedad. Y que el PSA es una prueba sencilla, la verdad que es una analítica en sangre, se saca sangre y se puede medir el PSA. ¿Cuáles son las limitaciones? Leve aumento de la supervivencia. Sí, como ya lo vimos, no mejora o no ha logrado disminuir el diagnóstico precoz, la mortalidad global en hombres por esta enfermedad. Un falso resultado positivo puede conducir, además de la ansiedad, de pensar que podemos tener algo grave. No hay forma de que la persona diga, bueno, puedo tener un cáncer, pero es un cáncer relativamente benigno, en este caso no pasa así. Y lamentablemente cuando tenemos un falso positivo, además de la ansiedad, queda expuesto a las posibles complicaciones de la biopsia, porque la única forma de certificar el cáncer es con una biopsia, que además hay que tener cierto entrenamiento para saber dónde biopsiar. Y esta biopsia puede generar, cuando digo puede, es que tiene una alta probabilidad de generar, de hecho hay documentación de la hospitalización que se ha necesitado después de una biopsia, dolor, hemospermia e infección. El cáncer de próstata es de crecimiento lento y lo más probable es que no le haya generado ninguna complicación al paciente. Siempre hay excepciones, siempre vamos a escuchar que un paciente dice que tiene un conocido que murió de cáncer de próstata. Bueno, por supuesto, ahora vamos a ver algunas situaciones que aumentan el riesgo, pero cuando hablamos de riesgo promedio, la gran mayoría de las veces así se comporta este cáncer, razón por la cual la controversia a la hora de tamizarlo. Y tiene muchos sobrediagnósticos, o sea, le hacemos un diagnóstico de cáncer cuando no le iba a traer ninguna complicación esa enfermedad a este paciente, por la evolución natural de la enfermedad. El tratamiento puede causar, tanto a corto como a largo plazo, muchas complicaciones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, dolor. Hablamos de personas que a veces quieren tamizarse a los 55 años con riesgo promedio. Y además estas complicaciones se van a presentar tanto en una etapa asintomática como sintomática, no importa en qué momento evolutivo esté, son las complicaciones que se pueden presentar. O sea que cumple con pocos criterios de Framingham. Y una falsa tranquilidad de prueba normal, esto por eso les decía que está entre comillas, porque como dijimos puede estar normal el PSA e igual tener un cáncer. Entonces acá surge el dilema también de, bueno, ¿cada cuánto tamizaríamos entonces con un PSA normal? ¿Nos quedamos tranquilos con un PSA normal? Bueno, ¿cómo hacemos para, no sé si paliar, pero sí poder compartir un poquito esta responsabilidad entonces de tamizar algo tan controversial que se ha instalado en la población por las corporaciones médicas? O sea, no es que un día la gente se levanta y quiere controlar el PSA, esto se ha instalado, más allá que después la evidencia ha demostrado que tiene muchas limitaciones. La toma de decisiones compartidas es una buena estrategia, que bueno, vamos a profundizar en clase sobre esta estrategia. Algunos colegas la ponen en práctica sin darse cuenta que están haciendo una toma de decisiones compartidas, pero es mucho mejor cuando lo hacemos conscientemente, la verdad que es una ayuda. E incluso después de esta toma de decisiones compartidas, muchas sociedades proponen o recomiendan un consentimiento informado, o sea, tanto para el tamizaje como para la biopsia. Pero bueno, después, como les decía, vamos a profundizar un poquito en clase. Simplemente acá les mostramos todas las esferas que tiene en cuenta la toma de decisiones compartidas en relación a las preferencias del paciente, y esto se va a ver modificado de acuerdo a cómo pudimos explicar al paciente todo esto que venimos hablando, la evolución natural de la enfermedad, la prueba que usamos para tamizar, las posibles complicaciones de una biopsia y de un tratamiento. Si el paciente puede, esto también, ahora vamos a ver que no todo paciente es pasible de tamizaje aunque quiera, y si lo necesita, ¿no? Esto en relación a la evidencia científica.
que es donde más van a necesitar ayuda también los pacientes, ¿no? Para poder desglosar esa evidencia. Bueno, como les decía, esto es un poquito lo más importante. De todas formas, vamos a hacer una pequeña conclusión para echar un poquito de luz un poco sobre toda la controversia en relación a este cáncer. Si la persona tiene un riesgo promedio y a pesar de la buena toma de decisiones compartidas quiere tamizarse, vamos a recomendar el tamizaje entre los 55 y 69 años. Ya vamos a ver un poco cuando profundicemos en la toma de decisiones compartidas hasta dónde un poco tensar esto de compartir la decisión. Si el paciente deposita en el profesional la responsabilidad de tomar la decisión, podemos tamizar entre los 55 y 69 años, después de haber explicado todo lo que charlamos. En lo que sí no hay dudas es en quién no tamizamos. Y no vamos a tamizar en esos pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 10 o 15 años. Esto en relación a si el paciente puede justo tamizarse. Puede ser por la edad, o sea que el paciente en ese momento tenga 70 años, o puede ser porque está atravesando una enfermedad grave que reduzca la expectativa de vida. Y habría solo dos situaciones que aumenta el riesgo, ya no es un riesgo promedio, sino que puede estar un poco aumentado, en las que podríamos recomendarlo. Después de una buena toma de decisiones compartidas, en este caso tendría más razón de ser el tamizaje, aunque no hay mucha evidencia tampoco de cuánto ayuda en estos casos tamizar precozmente, pero la verdad es que el riesgo tiene evidencia de que aumenta y podríamos recomendarlo. Que sería, como dijimos, en relación a los factores de riesgo no modificables como genéticos y la etnia. Pacientes que tienen un familiar de primer grado con edades precoces a las que se le ha hecho el diagnóstico de cáncer de próstata, podemos recomendar el tamizaje un poco antes, entre los 40 y 45 años. Y en pacientes afroamericanos a partir de los 45 años. Bueno, espero que sea útil esto poquito que charlamos como para poder profundizar principalmente en la controversia, que es algo que se va a presentar mucho en la práctica médica, principalmente cuando hacemos tamizaje, prevención y promoción. Así que finalizamos así esta clase de tamizaje de cáncer de colon y próstata y nos vemos en el práctico para seguir debatiendo.